Gran parte del sufrimiento humano radica en la ignorancia de nosotros mismos, ¿sabías? Desde que nacemos el mundo se encarga de llenarnos de datos. Aprendemos a leer, a escribir y memorizarnos materias como historia, biología, matemáticas. Pero casi nadie nos enseña lo más básico, habitarnos. Este podcast es un espacio de reflexión diseñado para eso, para detenerte, observarte y reconocerte. Porque en este camino hacia la conciencia hemos aprendido que para crecer, primero hay que creer en nuestra capacidad de ser. Y el puente que une estos pilares es el equilibrio. Solo cuando armonizamos todas las áreas de nuestra vida, desde lo cotidiano hasta lo más profundo, logramos un proyecto de vida pleno. Soy Vero Garrido y junto a Ana Lilia te damos la bienvenida a Crecer en Equilibrio. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Crecer en Equilibrio. ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. ¿Y tú, Ana Lilia, cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Creo yo. Así, bien, estoy bien. ¿Qué es bien? ¿Te has observado? Ya me estoy conociendo otra vez. Exacto. He cambiado muchas veces desde que amaneció hasta este momento. Y luego estamos nada más así como que haciendo cosas sin ni nos damos cuenta de qué estamos haciendo. Sí, como me dijeron hace rato, respira. Ajá, sí. Tranquila. Pero es justo de lo que vamos a hablar en este episodio, ¿no? Es justo. O sea, tu vida en piloto automático. Cómo nos encanta, ¿verdad? Vivir en piloto automático. O sea, la verdad es que muchísimas veces y acciones en nuestra vida lo hacemos y ni cuenta nos dimos. O sea, ahí como van saliendo. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué caímos en este piloto automático? Pues la cosa es muy interesante. Hay cuestiones como multifactoriales, pero creo que es interesante entender que tenemos esta parte de nuestro ser, de nuestro yo, lo que llamamos la conciencia. Y ese yo, que no vamos a adentrarnos demasiado, se forma de los 5 potenciales y bueno, ya tendremos un episodio de eso, pero tenemos este yo que es nuestro verdadero ser. Y por nuestra historia, por nuestras heridas, por todo este conjunto de significados que van pasando en nuestra vida, se genera el imaginario. Pero están incrustados. ¿Qué es el imaginario? La falsa personalidad, aquella que creo ser o aquel que creo ser pero no soy. Y como creo que soy eso pero no soy, se confunde muchísimo con el yo. Y cuando estamos en el imaginario, vamos en piloto automático. Claro. Entonces no lo sabemos, pero mucho tiempo de nuestro día a día estamos en el piloto automático. Exacto, y esto de aquel que creo ser pero no soy, suena como, ¿cómo? Como trabalenguas. Raro, o sea, ¿cómo? No es como que me esté poniendo un rol diferente que no soy, no estamos hablando de eso, un disfraz, un personaje. O sea, sí es un personaje en cuanto a la falsa personalidad, pero lo que vamos es a lo mejor aquí vienen miedos y vienen creencias limitantes y vienen como que, pues ideas en general que nos formamos nosotros, que nos creamos en nuestro autoconcepto. Y entonces eso es lo que creo ser, una persona miedosa, una persona tímida, ya sabes, estas características o adjetivos que le ponemos a nosotros mismos y creemos que somos pero en realidad no, esos solo son partes ya sea de lo que viví en la infancia y de dolencias y de N cosas. Y además muchas veces no lo podemos ver porque son conductas que están tan arraigadas en nuestra forma de responder que puede ser, pues yo soy muy perfeccionista. Y así soy, y así, desde siempre. Siempre he sido muy perfeccionista. ¿Desde cuándo? Desde toda la vida. O sea, hay gente que sí es muy que se casa con sus características y no se da cuenta en qué momento sí está siendo genuino y en qué momento puede ser su imaginario. Incluso otras características como yo soy súper amable. Que yo siempre soy amable. Hola, ¿y cómo te ayudo? Y entonces, oye, ¿eso es yo o es imaginario? A veces es yo y a veces es imaginario. Y aceptar que a veces eso es imaginario nos toma mucho tiempo. Claro. Porque no nos gusta, porque creo que sí soy eso. Y cuando le dices a alguien, no. Como que afecta más o es más difícil de aceptar cuando es algo positivo, como ser amable, a como eres una berrinchuda, ¿no? Exacto. Y entonces, no. Y por eso caemos en el piloto automático. Caemos en el piloto automático porque estamos en el imaginario y ese imaginario pues como que se disfraza de la verdadera personalidad y sobre ese carril nos vamos. Por eso vamos en piloto automático, porque el imaginario tiene ciertas características. Exacto. Por ejemplo, no tiene opción, solamente tiene reacción. Exacto, sí. Esta parte de lo que siempre hacemos normalmente, como estamos en piloto automático, es reaccionar.
Ajá. En cualquier situación. Que le llamamos hábito, costumbre, así soy. Así no es como que los le hábitos llamemos. estén mal, pero... Ajá, pero es como que así lo... como lo que etiquetamos, lo- sí, ajá, así lo me apapacho, ¿no? acariciamos, Sí, lo sí, sí. apapachamos. Apapachamos lo a nuestro imaginario. Claro. Justificamos Lo mucho. justificamos. Y entonces, pero es esta parte de... que viene aparte del condicionamientos, pues, o sea... A ver, ¿qué es un condicionamiento? O sea, son todas estas, justamente todas estas creencias, ideas, costumbres, hábitos, cosas que nos enseñaron. O sea, los condicionamientos van a venir del modelo educativo que hayamos tenido, de la familia, de la escuela y de la sociedad, y también que van por medio de los vehículos que serían de la moda, de la cultura, de la tradición, y se van creando estas ideas. O sea, por ejemplo, las cosas religiosas, que vienen de estas tradiciones, Sí. o, ¿no? Claro. Y que se van creando así. Ejemplo también, a ver, vámonos por partes. En la escuela, en la familia, ¿qué nos van enseñando en la familia que sea como un condicionamiento? ¿Cómo te debes de comportar? ¿Cómo debe de ser un hombre? ¿Cómo debe ser una mujer? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el sentido común? Digo el sentido común porque es todo un sí. tema lo del sentido común. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Ajá. Entonces, muchas de nuestras creencias y de lo que desarrollamos dentro de nuestro imaginario viene del entorno familiar. Y además no nada más de nuestros padre y madre. No. Viene de la abuela y de la bisabuela, y que mi mamá Y los no primos se detuvo. con cuños, y los con luego suegros ya- y demás. Y luego ya la ex, el Ya de- esposo. Los hijos de la ex, del esposo, de la segunda mamá. Ya las familias súper compuestas. Sí. Y entonces, pues De nosotras viene no, de- no. Y viene de, pues esto, de muchas de estas costumbres y cosas, vienen de la familia, ¿no? Justo. Y luego también nos enfrentamos a la escuela, y entonces ya no nada más es mi familia, mi mamá, mi abuelita, es el compañero, la compañera, con su familia, la maestra, la directora, un buen El de cosas. educación física, la Miss Inglés, Ajá, de todo lo que también cada uno piensa. el más- modelo educativo de la nueva escuela mexicana, que también influye en tu formación, en tus condicionamientos. Ajá. No es lo Y- mismo educarte en la escuela pública Ah, claro, también de depende la dónde Ciudad de estés. México que en la escuela pública de Finlandia. Ajá, o que de Puebla, vaya. O sea, Sí, bueno, diferentes. sí, claro. De Jalostotitlán, Jalisco. Exacto. Entonces, bueno, eso. Y de la sociedad, pues también, o sea, viene no nada más de la sociedad, o sea, de la gente en general, sino de la televisión y las revistas y el periodismo Y las todo, redes sociales, que ahora se expanden de maneras muy interesantes. O sea, y por ejemplo, vámonos a ir a un ejemplo que es como muy evidente, estas modas, pero que esa moda se convierte en literalmente una manera de vivir, no sé, por ejemplo, el cuerpo de la mujer, cómo tenía que ser en un pasado, y que lo enseñaron El estándar. Como un estándar y como un así es. Y entonces ya cuando no encajas en ese modelo, ya es como, ya te sientes mal, ya es raro, ya no entro, ya estoy mal. Claro, fíjate en esto, porque vienen a mi cabeza 100,000 ejemplos de condicionamientos, porque es lo que vemos todos los días, ¿no? Lo vemos dentro de los talleres, lo vemos en los cursos, lo vemos en las consultas. ¿En nosotros? Lo vemos en nosotros también. No, ¿de qué hablas? Ya cero condicionamiento. Habíamos dicho que ya Ya habíamos dicho que ya nos conocemos perfecto y ya somos las que somos y no tenemos condicionamientos. Los condicionamientos nos generan un montón de cosas. Por ejemplo, Vero no es la misma, siendo aquí mexicana, que nació en el año que nació, que vivió la vida que vivió, que si hubieras nacido en China el siglo pasado, Claro. o que si nacieras dentro de 100 años en Australia, o que si hubieras sido hombre en la misma ciudad, pero hubiera sido hombre. ¿Cómo van cambiando todas estas formas de ver la vida? Claro. No tendrías el mismo idioma, la misma religión, las mismas creencias, las mismas preferencias políticas. ¿Cómo se van pues sesgando toda nuestra estructura de valores? No estamos diciendo que sean buenos o malos, sino que Son simplemente diferentes. tenemos diferentes perspectivas, por eso hay tanta variedad en el mundo. Pero justo también me vino esto de lo de la belleza. Tengo en consulta a una chica europea y a una chica de Veracruz. Y físicamente, pues son como el prototipo del lugar de nacimiento. Okay. Entonces, la chica de Europa es delgada, alta, muy rubia, muy blanca, ojo azul. Y la chica de Veracruz es chaparrita, morena, un tono de piel uniforme increíble, muy bien curviada, ojos oscuros.
Y tuve primero la de Veracruz y me decía justo esto de los estándares de belleza, ¿no? Yo debería de verme, yo debería de estar, yo no lo logro, ojalá, ya sabes, ojalá fuera súper flaca, súper blanca. Como esa modelo. Exacto, sí. Y entonces yo, justo con la siguiente consulta, que esta chica europea, estábamos hablando de lo mismo, de los estándares de belleza, y le dije, mira, hablando de este tema con mi consultante anterior, nunca digo nombres, no les doy, les cambio datos como para cuidar la confidencialidad como siempre debe de ser, y me dice la chica europea, ¡ay, qué increíble! ¡Ay, qué ganas de ser así, de verme así como ella!, ¿no? Claro. Y entonces era curioso, si yo las hubiera presentado, justo ambas querrían verse como lo que están viendo en el reflejo de la otra, porque tienen estándares estéticos bien diferentes. Diferentes, sí. Por el lugar en el que crecieron, en el que nacieron, en el que crecieron y en el entorno familiar. Como ese, 100 ejemplos. Sí, muchísimos. El dinero, el poder, la política, la religión. Y no nos vayamos tan lejos como de, o sea, como que muy evidente que si es de China o si es de México o si es de Estados Unidos van a ser diferentes por diferentes culturas simplemente y tradiciones, pero sí, seguramente te pasó a ti y a mí, nos juntamos con una pareja con cosas que son diferentes, simplemente, yo en la sala no se pone la tele, por decir una cosa. Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Sí. Si en las salas en donde uno se sienta a ver los partidos, a jugar, a comer, Ajá, o sea, simplemente cosas muy diferentes. Sí, no se come así, la servilleta, cómo se usa y el tenedor. Sí. Pero, sí, me acordé que me dice mi marido, ya vi por qué tú no haces esto. Ya conocí a tus papás y a tus hermanos y ya vi que ellos tampoco lo hacen. Ajá. Ahora también, yo me acuerdo que con mi esposo estábamos hablando del 15 de septiembre y me dice, ¿y ustedes cómo acostumbran el 15 de septiembre? Yo para mí era como, pues nada. Sí, el 15 de septiembre. Pues sí, ¿qué se hace? Pero ¿qué se hace? ¿Cómo? Pues es familiar. Y yo, ¿cómo familiar? ¿No? ¿De qué me ¿La hablas? familia de quién? O sea, ¿de qué me hablas? Y me dice, le digo, eso es para Navidad. O sea, Navidad sí, ¿tú con qué familia lo pasas? ¿Yo con cuál? ¿Qué hacemos? ¿Cómo no? Y me dice, pero por supuesto, para mí es totalmente familiar, pozole, cena, nos vestimos, el corbatín, ¿sabes? Así, y yo, para mí era, si hay fiesta, antro, vámonos al grito con amigos, jamás, pero ¿cómo? Sí. Pues es que es mi tradición, es tu tradición, y ahora... Siendo más o menos de la misma generación, en el mismo país, en la misma ciudad. Ajá, y con la misma gente. Y con la misma ciudad. Tú y yo siempre nos acordamos de canciones, y de aquí al karaoke. Exacto. Pero, bueno, son tradiciones y como le digo, ahora vamos a hacer nuestra tradición, ¿cómo lo queremos hacer? ¿No? Ya no me acuerdo qué hicimos, pero y tú, ok, con familia, está bien. Pero sí, esta parte de reaccionar versus responder es lo que deberíamos de fijarnos bien para salirnos de este piloto automático que es en donde caemos. Siempre estamos nada más reaccionando sin pensar, sin analizar, sin ver, y entonces lo que tenemos que hacer es responder, ¿no? Entonces, bueno, y hablando del tema de los condicionamientos, porque antes de que entremos a profundidad al tema del responder y reaccionar, también queremos compartirles esta cuestión fisiológica de por qué vivimos en piloto automático. Porque bueno, en el piloto automático nos queda muy claro que los condicionamientos van a determinar como así es este camino y como no nos cuestionamos, pues por ahí lo seguimos. Pero también hay una tendencia de nuestro cuerpo a pues vivir en el piloto automático. Hay un estudio del 2010 de la Universidad de Harvard que se llama Una mente errante es una mente infeliz, que ya también comentaré otros datos más adelante sobre esto, pero entre la información que presentan, hicieron un estudio en personas comunes y corrientes como tú y como yo, no tan iluminados, en donde estaban viendo qué tan presentes están o qué tan concentrados y qué tan no concentrados, es decir, qué tanta atención pueden tener o qué tanto entran en la red por defecto, que así se le llama en las neurociencias, que en nuestro caso sería pues este piloto automático, este imaginario. Y resulta que el 47% del tiempo se pasa en la red por defecto. Y 47%. 47% del tiempo, casi la mitad. Y el 53% del tiempo muy atentos. Entonces, pues eso ya nos dice algo. Esto tiene ciertas funciones fisiológicas, o sea, no es que el 47% del tiempo estamos terrible, sí hay una parte natural que así debe de ser, pero de todos modos el porcentaje es muy alto, porque estamos expuestos a tantos estímulos que no nos damos cuenta
que requerimos de controlar y manejar la atención, que ya hablaremos también más adelante. Hoy un poquito acerca de estas herramientas previas para poder dejar de vivir en piloto automático, pero sobre todo entender esta cuestión. Hay una parte condicionada social, pero también hay una parte fisiológica que necesitas entrenar. Necesitamos salir tanto de ahí para no ir pues como cochecito en neutral y de bajada. Exacto. Así que se fue. Y ya se fue, quién sabe a dónde fue a dar. Exacto. Entonces, bueno, lo ideal sería irnos más para acá, ¿no? Estar más 60-40, ¿no? No ir, como decía Santa Teresa, en la loca de la casa. En la loca de la casa. Sí, y el piloto automático es para esta parte de, o sea, entramos a este asunto tanto en respuestas y cosas en una relación, pero también, o sea, en una relación me refiero a cualquier vínculo, pero también pues en hacer las cosas, o sea, vas manejando y a veces o sea, llegas a un lugar y no sabes ni cómo llegaste, porque estás tan habituado a el mismo caminito, la misma ruta, y vas quién sabe en qué pensando y todo, y estás desconectado de lo que estás en ese momento, literal, en el coche, en piloto automático, ¿no? O sea... Sí, que dices, o tenías que ir a otro lugar, ¿no? Ajá, o tenías, hoy no iba a ir a la escuela, tenía que ir a casa de no sé quién. Yo en las mañanas cuando llevo a mi hija a la escuela, hay veces que también llevamos a uno de sus amigos que vive en la otra privada, ¿no? Es en la privada de enfrente. Y, pues... algunas veces nos ponemos de acuerdo y ese día me dice, oye mamá, ¿podemos pasar por él? Y yo, claro, pero en la mañana a ella se le olvidó y a mí también. Llegaron, vamos, lo bueno es que está súper cerca, hacía 2 minutos y llegando, ¿dónde está? Lo olvidamos, pues ahí me tienes, o sea, ya la dejé a ella, ya fui corriendo y casi de, oye, ya sal, ya llegué por ti, te olvidamos, pero ya vine. Corregí, pero bueno, justo, si no estamos atentos, así nos agarra, porque pues sin que nos demos cuenta ya estamos la mitad del tiempo tendiendo ahí. Y por eso es justamente lo que estábamos diciendo del reaccionar, o sea, estamos tan en automático que si alguien tira el agua, por ejemplo, en la mesa, en lugar de, ay, chin, no te preocupes, no pasó nada, o algo normal, es de, ¿por qué? Tanto para afuera como para adentro. Si yo tiro a mí solita y se me cae algo, ya... ¿Qué te dices? Luego ya, qué tonta, o no sé, alguna quejita de, en lugar de, bueno, pues no pasó nada, ¿no? Pero ya es como que la reacción automática, reacción, pues. Justo la reacción. Cuando lo podemos tener como conciencia y hacemos ver, entonces ya podemos responder. Claro. Y por eso es tan importante darnos cuenta de que estamos en piloto automático. Hay cositas que sirven en piloto automático. Qué bueno que ya sabes cómo cepillarte el cabello, que aunque esté apagada la luz, tu cuerpo ya el piloto automático que tiene, por eso te digo que en ciertas maneras funciona eso, porque ahorita no recuerdo el porcentaje, pero me parece que por lo menos el 40%, y creo que hasta más, lo voy a investigar, de la energía del cerebro se usa para el movimiento. Entonces, pues, si el cerebro aprende movimientos repetidos, ahorra energía, lo cual es muy positivo. Sí, entonces, pues, o sea, el comer, el cepillarse los dientes, o sea, el y hasta hábitos, gracias, con permiso, adiós. O sea, no es que sean negativos esos condicionamientos, ni esos piloto automático para ciertas actividades, pero necesitamos hacerlo en conciencia, porque si no, esto que tú dices pasa. A veces estoy en el imaginario, el problema con el imaginario no es que no esté presente, o sea, sí, pero no es que solo estoy ausente, sino que estoy más susceptible a cualquier estímulo, interno o externo. Sí, porque pienso que soy la débil, exacto. Y entonces ya algo me empiezo a pasa y luego me pongo la peluca de la débil. Justo, ¿no? porque estando en ese piloto automático, lo que sucede es que suelo llegar al sufrimiento. Cuando estoy en el piloto automático, muy cerquita, a veces rozo esa experiencia, pero generalmente caemos en la experiencia del sufrimiento. Y por eso es importante, porque como que en teoría, en conciencia, a nadie nos gusta sufrir. Claro. Entonces, queremos no caer en el sufrimiento. Decimos en teoría porque hay gente que le encanta meterse en situaciones que le causan sufrimiento. Pero es también por este desconocimiento de sí mismo, que le encanta porque es inconsciente. Recibe algún apapacho de alguna claro, manera. Sí, las ganancias secundarias, y no lo sabe, más de conciencia, y bueno, seguiremos hablando de eso también. Pero justo en esta reacción, pues la cuestión es, voy en piloto automático, y en piloto automático, si hay un bache, si hay un coche que se te atravesó, ahí ya no puedes
tener el control de la situación, sino que vas a reaccionar y ahí es donde te puedes caer en el accidente del sufrimiento. Entonces, por eso esto cobra mucha más importancia de salir de ese piloto automático para tomar el volante de tu vida, ¿no? Sí, el volante y poder. Y yo insisto mucho en esta parte de las relaciones porque ubico, no sé, estás cocinando y llega tu hija y te pregunta algo y en automático, no. Pero pues si todavía no te digo, ya sabes, de mamá puedo, no. Puedo traerte unos zapatos. Exacto. Que ya viste que se cayó el vaso y te vas a cortar porque hay vidrios. Ni la dejaste hablar y ya pensabas que te iba a pedir un permiso o puedo algo. Preguntarte ¿por qué te quiero tanto? No, y entonces, pero sí, hay muchas reacciones que tenemos, o sea, que parecieran respuestas, pero en realidad son reacciones. No lo son reacciones. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podríamos empezar a detener un poquito al piloto automático y ponerle nosotros la velocidad, ¿no? Eso primero que dijiste, detente. Exacto. Haz una pausa. Vamos a hacer una pausa. Pausa consciente. Pausa consciente, no nada más es ya me eché el techo. O, digo que lo puedes hacer, pero consciente. Exacto. O bueno, es que sí, me hago pausas. Me acuesto 2 horas a ver el TikTok. Ajá. Y ya con eso me relajo. No. Pausa consciente. O sea, detén sensaciones, emociones, pensamientos en donde dices, a ver, de repente parar el ritmo porque no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados al ruido, al movimiento, a un ritmo acelerado y no nos permitimos la pausa. Claro, y esta pausa también es en el momento, pues, o sea, como ya más o menos me empiezo a conocer, o se supone que estoy en ese camino, ya sé que si, por ejemplo, llega la hija y, conscientemente digo, voy a hacer una pausa para escucharla y a ver qué me va a decir, y entonces conscientemente respondo y digo, ¿qué me querías? Te traigo la pantufla. Ok, sí, muchas gracias, te amo también. Sí, tú ya. Ajá, ni me pidió nada, ¿no? Ni me pidió nada. Pero vaya, sí hacer estas pausas en el momento, o si hay una discusión, o en el tráfico, en lugar de luego gritar y inventarle a alguien enfrente porque se te pasó enfrente. Pausa. Si de todos modos no voy a llegar más que 1 minuto tarde y ni 1 minuto. Sí, a veces son 10 segundos. 10 segundos si dejo pasar a alguien. Sí, claro. Que luego al... ¿Qué? ¿Al qué? Y puede ser que no seas todo el tiempo a la defensiva o a la no, pero vemos unos que sí, mucho rato. Sí, pero puede ser a esta mayor susceptibilidad de, ay, me hablaste feo y ya te sientes, o sea, hay varios tipos de reacciones, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. ¿No? Sí. Sí, el te ignoro, el me cierro, el de me defiendo, el de te complazco, ay no, ya se enojó, pero conmigo, te ofrezco otro cafecito. Exacto, sí. Por cierto, ya te hace falta cafecito. Entonces, sí, todas estas pausas conscientes que a mí me funcionan mucho y que recomiendo mucho, de pronto poner una alarma en el celular. Esa es buenísima. Como para, a ver, ahorita ya estás metidísima en el trabajo o en la cocina o estás hablando, lo que estés haciendo, pero sí estas pausas para empezarte a habituar, ¿no? En hacer las pausas. Entonces suena el celular, claro que le vas a poner pausa consciente o... Yo me puse una que decía respira. O respira o algo, y literalmente es, sí es cierto, es un recordatorio de... Tengo que hacer. Pero de vez en cuando hay que modificarla. Yo una vez, un tanto motriz, ya luego nos platicaremos, tenía la pausa de respira, ¿no? Y trabajaba en una escuela en un tiempo, y entonces una de mis compañeras yo estaba un poco ya acelerada y sonó la alarma y ella ya sabía de mi alarma y decía, mira, respira. Y yo, sí, mira, respiro. Entonces ya no estaba funcionando la pausa, tuve que cambiar de recordatorio y de palabra. Porque también ahorita me acordé y digo, si yo vivo en piloto automático, voy a ver la alarma y lo que voy a hacer, snooze, ¿no? Ahí luego respiro. Ya estoy respirando, si no ya me hubiera muerto. Y ya la vas quitando y no te estás dando cuenta ni para qué la pusiste, pero bueno, sí el chiste es las pausas conscientes y también ahí cuestionarte. Claro, sí. Observar tu sensación. Observar. Eso, el observa. Por eso dijimos el observante la vez pasada, ¿no? Si tú observas y dices, a ver, ¿qué estoy sintiendo? A ver, en el cuerpo me están hormigueando las manos, se me está ardiendo el pecho, se me está subiendo hasta la cabeza, o estoy sintiendo cómo se me aplasta el corazón, y estoy sintiendo cómo los ojitos se me ponen húmedos, o estoy sintiendo sudor en las manos, ¿no?
Ajá. Como cuando vemos una película y empezamos nerviosos, ¿no? Y ya dices, te estás mordiendo, no estás así, dices, a ver, ya, cuando tú observas tu cuerpo, sus sensaciones, porque además el cuerpo se entera antes que la mente de lo que está sucediendo. Ajá, eso está... Y eso es increíble, esos estudios que nos demostraron que el cuerpo percibe antes que la mente es increíble, porque tú puedes llegar a una reunión y darte cuenta y dices, uy, y después dices, el ambiente está tenso. Tu cuerpo lo supo antes, tu emoción después se enteró y ya la cabeza te dice, esto que estamos sintiendo es... que vibra tan fea, ¿no? Que ambientito, y mejor ya me voy, parece un funeral y no fiesta. Entonces, esta capacidad de, después de la pausa, poder observar, instaurar tu observante, sensaciones, emociones, pensamientos. Bueno, yo siempre lo hago así porque vamos como desde la base fisiológica, ¿no? Desde esta parte de la cadera, el corazón o la parte emocional, hasta el cerebro, que son los órganos más asociados a estos centros energéticos. Pero el hecho de observarnos ya nos permite o ya nos quita la limitación de la reacción, porque ya es más fácil esto que dices, a ver, ¿qué le voy a decir? O sea, ya me detuve, respiré y observé, dije, a ver, voy a escuchar a mi hija. Claro. Y ya la escuchaste, y entonces, como ya te detuviste, ya estás observando, en ese estado de autoobservación, ahí sí puedes responder diferente. No, bueno, ahorita, que mientras decías esto, también estoy escuchándote y me acordé, justamente el día de ayer, mi hija, estábamos platicando de un tema importante de ella, pero luego yo sí estaba con el, no, pero es que, mamá, pero es que, escúchame, te estoy diciendo, pero es que nada, y yo argumentando al no, pero al no, ni siquiera te quiero escuchar porque yo estoy centrada en el no. Sí. No era pedirme un permiso, no, era un asunto importante. El punto es que en eso me dice, a ver, mamá, de verdad, escúchame. Pero así hasta se acomodó, sí. Escúchame. Y yo, mírame bien. Ok, y entonces me empieza a argumentar, pero sí me decía, es que, ¿por qué no te das cuenta? Pero sí me estaba dando ella la lección, me estaba diciendo, ¿por qué no te has dado cuenta que siempre que hablo de este tema, tu primera respuesta en automático es no porque no sé qué, no porque no sé cuánto? Entonces todo el tiempo estás quejándote de esto y esto y esto, o sea, nada más en ese tema, y todas tus respuestas son no en automático y ni siquiera me has escuchado. Y haz de cuenta que... Y tú, ya me voy a autodesinvitar del piloto en automático. Y justamente en ese momento dije, tienes razón, a ver, te voy a escuchar. Me dice, pero hasta que yo termine, ¿ok? Y entonces ya, le escuchaba. Cinta de secuestro. Y yo por dentro así pensando. Pero cuando me empieza a decir todo esto de que, ¿por qué siempre estás reaccionando con esta palabra? Y no sé qué, yo así de... Y luego ya le digo, ¿ya terminaste? Sí, ok. Primero te quiero decir que es que sí siento, y casi me pongo a llorar, siento esto y siento el otro y siento el otro, por eso mi reacción es así, y me pasa esto, ¿no? Como que nos pusimos como a analizar el por qué yo estoy reaccionando de esa manera. Pero ya después que terminamos yo de expresar mis sentimientos y ella de sus argumentos y todo, le digo, pues sí, tienes razón, podemos intentarle por este lado y no por este lado, y bueno, y yo abrí mi posibilidad. Claro. Y además te sentiste más libre de expresarle lo que sientes, porque también es válido, que también no siempre nos damos esa oportunidad, porque creemos que soy la mamá o el papá y no debo demostrarme débil ante mis hijos, y en realidad lo que necesitamos es mostrar nuestra vulnerabilidad, porque entonces ellos también van a tener la oportunidad de mostrarlos. ¿Sí? Oye, me pasó algo muy similar esta semana con la hija, pero no, más bien ahí era como de un duelito compartido no reconocido. Pero es interesante cómo es esta situación. Me saca del automático, detenerme, observar, pero esta autoobservación implica la escucha. Exacto, sí, claro. Claro, porque si no, nada más estás cerrada. Sí, ya te vi, pero te quiero contestar que no me viste. Y entonces sí, no la reacción mirando. Ya es una respuesta, en lugar de reacción nada más así. Justo, ya tiene como un sustento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer las pausas, observar, para hacer como un resumen un poquito, ya entendimos que muchos de nuestros comportamientos vienen de condicionamientos de la familia, de la escuela, de la sociedad, en fin, de lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, empezando con nuestra más tierna infancia. y bueno, llega algunas no tan tiernas. Llega el imaginario, se quiere instalar y entonces nos trae en el automático todo el tiempo. Entonces vamos a hacer pausas conscientes, alarma, lo que te funcione,
cuestionarte para entonces decidir, ¿no? Respirar profundo también ayuda, ¿no? Bueno, esa no venía en nuestra lista, pero nunca está de más respirar profundo. Sí, como ayuda. Contar, o sea, respiras y cuentas 4, sí. Sueltas. Hay muchas respiraciones, ya luego haremos, o invitamos a alguien que nos hable acerca de eso, de las respiraciones conscientes, que además nos ayudan mucho a cambiar toda la bioquímica del cuerpo. Exacto. Y entonces, hacia dónde nos podemos... ¿Qué pueden ellos empezar a observar, escribir? Su tarea obligatoria, su ejercicio de invitación. La pregunta de esta semana sería, ¿qué condicionamientos siguen viviendo en tu vida y que te tienen en piloto automático? ¿Qué condicionamientos tú todavía estás arraigando, todavía ejecutas y bajo los cuales te riges? Y entonces, como te aferras a ellos y te amarras a esa creencia, a ese valor, a esa tradición o a esa conducta, a ese proceso, lo que sucede es que te tienen todavía en un piloto automático. Porque a veces, la verdad es que lo estamos diciendo muy sencillo, pero romper con una creencia que viene muy arraigada, sobre todo en entornos muy cercanos, cuesta muchísimo trabajo. Sí. O sea, si en la familia... Siempre toda la familia se queda a dormir en el mismo lugar, en el rancho, donde ponemos tapetes y todo el mundo se duerme ahí, y de repente alguno de la familia dice, ya no puedo porque mi pareja tal, o porque me da alergia tal cosa, y la familia es, ¿cómo? Claro. Pero si esto vas a ir en contra de la familia, digo, por poner un ejemplo de millones que hay, muchas veces esos condicionamientos nos ponen en jaque y romperlos no es tan fácil porque nos sentimos un poquito traidores, pero ya hablaremos de eso más adelante. O los roles, ¿no? De hombre-mujer en la casa, sí, con tantos cambios y todo, también vienen muchas de estas tradiciones. Si a ti te tocaba, ¿no? Ajá, y entonces nos ponen como, pero tenemos la reacción en lugar de... Exacto. Y por eso vamos preguntándonos, pregúntate cuáles son los condicionamientos que siguen rigiendo tu vida. Ay, pero ¿qué hago con ellos? Mientras, detente, observa, respira, decide, escribe, utiliza estas herramientas que juntamos de la sesión anterior de esta y que la que viene también vamos a integrar todavía más desde otra perspectiva, pero que te siguen ayudando para esto, por lo menos para ir empezando a cuestionarnos si realmente vienen al caso en mi vida o no. Así es. Así es que bueno, recuerda que entre lo que crees y lo que eres está el equilibrio, que es justamente lo que buscamos. Y que no es un punto, es una zona. Es una zona. Entonces, pues bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Y pues pensé que hasta aquí tú y yo. Nos vemos. Hasta aquí, nos vemos la próxima. Gracias.